Hola a todos. Vamos a comenzar nuestro tercer vídeo, que sería el correspondiente a la segunda clase del sistema de freno de vuestro libro de Paraninfo. Y vamos a comenzar entonces por donde lo dejamos el otro día. El sistema de accionamiento hidráulico, punto 15.5, de la página 466, como podéis ver. Bueno, hemos dicho que la inmensa mayoría de los vehículos que vamos a encontrar normalmente van a llevar este sistema de accionamiento, un sistema hidráulico. Nuestro sistema hidráulico va a consistir en una serie de elementos conectados entre sí que van a transmitir a través del accionamiento del pedal de freno una presión a los actuadores para que realicen la misión que ya vimos en la clase anterior. Este sistema de accionamiento hidráulico tiene habitualmente los siguientes elementos. Y cuando digo habitualmente es porque en casi cualquier parte de ingeniería y en nuestro caso en los vehículos, las cosas no son siempre igual y dependen de los fabricantes. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, en los vehículos hidroneumáticos de suspensión hidroneumática de Citroën, ¿vale? No vamos a tener prácticamente casi nada de lo que aquí aparece, salvo las tuberías, latiguillos, el líquido y los actuadores. No vamos a tener bomba, no vamos a tener servofreno, no vamos a tener, ¿vale? Porque es otro sistema con una configuración completamente distinta. Bueno, nosotros vamos a dedicarnos a seguir nuestro libro y vamos a ver lo que nos va diciendo. Vamos a tener un depósito donde se acumula el líquido, porque después veremos que conforme se desgasten los elementos frenantes irá bajando el nivel. Vamos a tener una bomba de frenos, que es sobre la que nosotros vamos a ejercer la presión con nuestro pedal y que va a amplificar simplemente la geometría del pedal por la ley de la palanca, va a amplificar esa fuerza. La bomba de freno va a generar una presión en el circuito que va a ir a través de las tuberías y latiguillos a los actuadores hidráulicos y, bueno, pues aparecerán también unos reductores de frenada para las ruedas traseras que podrán estar a la salida de la bomba y unos actuadores hidráulicos que ya los conocemos, que son los bombines en el caso de los tambores y las pinzas en el caso de los discos. Continuamos. La bomba de freno. Dice que está situada en el compartimento del motor delante del servofreno. Normalmente la bomba de freno está conectada directamente con el pedal a través del servofreno. ¿De acuerdo? Dice que es el elemento que transforma la fuerza mecánica que se ejerce sobre el pedal en presión hidráulica en el circuito. En su interior se encuentra un cilindro por el cual se desplazan normalmente dos pistones. ¿Por qué dos pistones? Estamos hablando de una bomba doble, de una bomba tándem, ¿vale? Es una bomba que regula dos circuitos. ¿Por qué se hace esto? Para que en caso de fuga en uno de los circuitos sigamos teniendo la otra mitad del circuito, es decir, en un caso de un vehículo de dos ruedas, otras dos ruedas que puedan frenar. ¿De acuerdo? Por ello también el depósito estará dividido en dos compartimentos, cada uno de los cuales alimentará a una parte de la bomba tándem. Cuando se acciona el pedal, el desplazador que se une a la bomba provoca el movimiento de estos pistones generando la subida de presión en el circuito. Creo que hasta ahí no hay nada más que explicar. Y luego aquí viene la justificación de por qué existen dos circuitos, ¿vale? Hay una legislación que nos obliga a que esto sea así. Estos dos circuitos podrán ser de la forma que se le apetezca al que diseñe. Fíjense en la figura 1539. Es un circuito en paralelo donde los dos canales de presión, las dos cámaras de la bomba,
alimentan una de ellas a las ruedas delanteras y otra de ellas a las ruedas traseras. De manera que si falla un circuito, siempre nos quedaremos con un eje que frena. En la figura 1540 tenemos un circuito en X o diagonal. Es decir, una parte de la bomba acciona la rueda delantera derecha y la trasera izquierda, mientras que otra parte de la bomba acciona las dos ruedas contrarias. No estamos frenando por eje, estamos frenando delante y detrás, pero estamos frenando en diagonal. Nunca frenaremos delante y detrás del mismo lado del vehículo, porque evidentemente ello conllevaría la pérdida del control del mismo. ¿De acuerdo? En la figura 1541 que tenéis ahora arriba, es un circuito HI. ¿Esto qué es lo que es? Pues mira, esto es que hay un circuito de la bomba, una de las dos cámaras de la bomba alimenta las 4 ruedas y la otra cámara de la bomba alimenta a las ruedas delanteras. Siempre vamos a querer frenar con las ruedas delanteras por los motivos que expusimos en los vídeos anteriores. Evidentemente, en este caso, las ruedas delanteras deben tener 2 elementos independientes para ejecutar el frenado. Si estamos hablando de una pinza, estaremos hablando de una pinza que lleva 2 pistones independientes, uno activado por el circuito de las ruedas delanteras y otro activado por el circuito de las 4 ruedas. ¿De acuerdo? Si no se entiende esto, me lo preguntáis. No es más que una pinza de doble pistón que lleva a la que entran 2 latiguillos, uno proveniente de cada uno de los circuitos. En la figura 1542, circuito LL, hay un circuito para las ruedas delanteras y una rueda trasera, y otro circuito para las ruedas delanteras y la otra rueda trasera. Volvemos a lo de siempre, a lo mismo de antes. Si yo las ruedas delanteras las tengo que actuar con 2 circuitos distintos, necesito 2 actuadores distintos. Volvemos a la pinza de doble pistón con doble entrada. ¿Vale? En la figura 1543 tenemos un circuito HH. Cada uno de los 2 circuitos alimenta las 4 ruedas. En este caso, los 4 actuadores tendrían doble pistón, doble circuito y cada uno tendría 2 latiguillos. Las más habituales pues son las primeras, porque tienen menos tuberías, menos latiguillos, menos juntas. Y dice que los sistemas más complejos, cuando fallan ambos circuitos de una sola rueda, se corre el riesgo de quedarse totalmente sin freno. Bueno, vamos a ver. Si fallan todos los circuitos, pues entonces te quedas sin freno en cualquiera de los sistemas. Pero bueno, vámonos. Seguimos. Dice que normalmente los vehículos que tienen un peso mayoritario sobre el eje delantero se equipan con la disposición X. Sin embargo, los vehículos que disponen de un peso mayoritario sobre el eje trasero se disponen en paralelo. Esto es debido a que las disposiciones de paralelo en vehículos que recae un gran peso sobre el eje delantero son poco efectivas en caso de que falle una de las ruedas delanteras. Vale. Bueno, esto os lo miráis, que no tiene complicación alguna. Bueno, ahí tenéis una bomba de freno seccionada. ¿De acuerdo? Habla de 1 pistón del primer circuito, 2 puntal, 3 cámara del primer circuito, 4 pistón del segundo circuito, 5 cámara del segundo circuito. Bueno, para continuar con la explicación de la bomba, me ha parecido interesante recurrir a una ilustración del antiguo libro de Paraninfo, donde creo que se ve con bastante más claridad
la constitución y la sección de la bomba. Bueno, en la parte inferior de la pantalla, por favor, si estáis siguiendo estas clases en vídeo, utilizad una pantalla de ordenador relativamente grande, porque como hagáis esto con un móvil, ni vais a ver un pimiento y además os vais a dejar las pestañas en el intento. Abajo tenéis la bomba desmontada, ¿de acuerdo? Este sería el 17, sería el cuerpo de la bomba. Estos dos agujeritos de arriba serían donde iría colocado el depósito de líquido de freno. Arriba en sección se ve perfectamente, ¿de acuerdo? Se ve aquí los dos orificios en los que encajaría el depósito. Y luego pues tendríamos una salida para un circuito por 11 y la otra salida para el otro circuito que no se ve en la sección y que estaría en la parte frontal o bien en la parte delantera. Esto ya depende del fabricante. Dentro de la bomba vamos a tener 14 y 9, que son los dos pistones, los dos émbolos. Aquí lo tenéis arriba con la misma numeración, 14 y 9. Vamos a tener el 8, que es el muelle que va a hacer retornar al pistón 9. Tenemos el 12, que es el muelle que va a hacer retornar al pistón 14, ¿de acuerdo? Vamos a tener dos cámaras de presión, una que la estoy señalando ahora mismo y otra que también la estoy señalando ahora. La presión que nosotros ejercemos con el pedal, ayudados por el servofreno, la vamos a ejercer en el pistón 14, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primera cámara en recibir presión va a ser la cámara que tenéis a vuestra derecha y que yo ahora mismo estoy señalando con el puntero. Cuando la presión en esta cámara sea suficiente para empujar el émbolo, y si es una frenada de emergencia no va a hacer falta porque vamos a tener el vástago 13 que va a empujar del tirón cuando haga este recorrido al segundo pistón. Digo, cuando la presión aquí sea suficiente o cuando el vástago 13 empuje al segundo pistón, se nos va a generar la presión en la segunda cámara. Por lo tanto, la progresividad de la frenada va a estar también controlada por el hecho de que al comienzo de la frenada solo actúa una de las cámaras de la bomba. ¿De acuerdo? Una vez que hemos pegado el pisotón y ya estamos pisando con toda la fuerza de nuestra alma, pues entonces están funcionando las dos cámaras a la vez. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Si habéis fijado, la conexión 7 y la conexión 3 del depósito de líquido a la bomba es doble. ¿Veis? No es un fallo, no es un error. Aquí hay un agujerito, lo estoy señalando ahora, y aquí hay otro. En la otra cámara pasa exactamente lo mismo. Tenemos el 5 y tenemos el 2. Dos agujeritos. Uno de ellos conecta con la cámara y otro de ellos conecta con un rebaje que tenemos en nuestro émbolo, en nuestro pistón. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Un agujerito conecta con la cámara y otro con un rebaje del pistón. Este rebaje del pistón es lo que se denomina cámara de compensación. Y ahora vamos a ver en qué consiste y para qué está ahí. Antes, deciros que en nuestros pistones vamos a tener unos elementos de estanqueidad, unas juntas que están aquí, que están aquí y que están aquí, ¿vale? También están aquí. Bueno, pues
Un momentito que tengo que cambiar la diapositiva. Me voy al programa y me voy a esta imagen, que es la que os quiero mostrar ahora mismo, ¿vale? Aquí tenemos una foto de un pistón de una bomba doble, donde tenemos un segundo, donde tenemos nuestro pistón con sus juntas, nuestro muelle, ¿vale? Y nuestras arandelas y circlís y demás historias que nos van a ayudar a que esto se quede todo en su sitio. Una curiosidad. Fijaos, aquí delante, esta es una de las juntas de estanqueidad. Aquí delante estaría la cámara principal. Y este rebaje del pistón, del que os he hablado ya anteriormente, es lo que he denominado cámara de compensación. Para el que sea un poco observador, se dará cuenta que por la parte trasera de la cámara de compensación lo que tenemos es una junta tórica. Ahora mismo tengo el cursor encima, una junta tórica. Un toro, además de un bicho con cuernos, es una figura geométrica que se produce al girar una circunferencia alrededor de un eje exterior a ella. Para entendernos, un donut, ¿vale? Eso es un toro, geométricamente hablando. Y esta junta de delante, si os fijáis, es una junta cónica. Esta junta, cuando yo aprieto el pistón hacia adelante, la presión en la cámara la abre y sella perfectamente la cámara con el cuerpo de la bomba. Sin embargo, si yo ejerciera presión desde la parte trasera o produjera vacío en la parte delantera, el cono se cerraría y no haría hermeticidad. Esto es así por un motivo que ahora vamos a ver. Volvemos a la figura anterior. Cuando yo piso el freno, desplazo el émbolo 14, cierro este pequeño conducto, con lo cual toda la presión de la cámara saldrá por la conexión 11. Esto mismo que digo para el primer pistón sucedería para el segundo, así que lo voy a explicar solo una vez. Digo que cierro la conexión del depósito con el pistón, con lo cual, con la cámara, perdón, con lo cual la presión ejercida por el pistón va a salir por el conducto 11. Al salir por el conducto 11 va a actuar sobre nuestro bombín o sobre nuestra pinza, que va a ejercer la fuerza de frenado correspondiente y va a sufrir el correspondiente desgaste. Cada frenada conllevará un desgaste mínimo, pero a lo largo de la vida del elemento de frenada, ese desgaste llegará a comérselo entero. Con lo cual hay muy poco desgaste en una frenada, cierto, pero lo hay. ¿Qué sucede cuando levantamos el pie del freno? Nuestro muelle 12 y nuestro muelle 8 van a reposicionar los pistones en la posición de partida. Pero ahora tenemos una cuestión. Nuestra pastilla o nuestra zapata se han desgastado, con lo cual si retomamos otra vez todo el líquido, ahora tendremos nuestra pastilla, nuestra zapata, más separada del elemento de fricción correspondiente, del disco o del tambor. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que cuando levantemos el pie del freno, lo que queremos es dejar de frenar, no reintegrar la pastilla a la posición original, porque si no, cada vez que frenemos tenemos que hacer un recorrido en vacío tremendo.
que ya digo que en una frenada no se va a notar, pero que a lo largo de la vida del elemento frenante sí se va a notar. ¿Qué ocurre? Bueno, volvemos otra vez a la figurita que teníamos. Vale, fijaos, os hablé antes de la cámara de compensación, que es esta de aquí, y os dije que esta junta era cónica, ¿verdad? Bueno, pues cuando levantemos el pie del freno, el vacío que se va a generar en esta cámara para reintegrar la pastilla a su posición inicial va a hacer que esta junta flexe y el líquido de la cámara de compensación pase a la cámara principal. De esa manera vamos a compensar el volumen que tendríamos que haber aumentado para dejar la pastilla en su sitio, es decir, pegadita al disco. ¿Se entiende esto? Repito, cuando frenamos, el volumen en la pinza y en la cámara principal va a ser mayor, correspondiente al desgaste que ha sufrido el elemento frenante. Esto lo vamos a compensar con el líquido de la cámara de compensación, que por eso se llama así, ¿vale? Que va a pasar a la cámara principal por el vacío que vamos a generar aquí y la flexión de esta junta, que es unidireccional. Esta junta hace hermeticidad en ese sentido, en el sentido de frenar, pero en el sentido de recuperar no es ni mucho menos hermética, sino todo lo contrario. Permite el paso del líquido de la cámara de compensación a la cámara principal. De esta forma, cuanto más utilicemos nuestro freno, cuanto más se desgasten nuestras pastillas, más líquido va a pasar de la bomba a el circuito, y por eso cuando cambiéis unas pastillas gastadas no tenéis que reponer líquido hasta no colocar las nuevas. Cuando reposicionéis el actuador, el pistón de la pinza, el líquido en el depósito subirá. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que ve el líquido bajo, rellena, y cuando va a cambiar las pastillas y aprieta el émbolo para que quepa la pastilla nueva, pues le rebosa en depósito. Hay que rellenar después de cambiar, si es necesario, y si no es necesario, no se rellena. Por cierto, el bote del líquido de freno se abre lo menos posible. El líquido de freno es un líquido muy especial. Tiene que tener un punto de ebullición altísimo para que durante la frenada, con el calor que se genera, no se evapore y no genere bolsas de burbuja en el circuito, y tiene que tener un punto de congelación muy bajo para que la gente de Islandia, de Laponia y de esos sitios no se les congele el líquido de freno. Resulta que si tengo un líquido que tiene que aguantar desde 40 bajo cero hasta 300, 400 grados en estado líquido, pues tengo un líquido un poquito especial, ¿vale? Ese líquido es tan especial que a la hora de configurarlo, a la hora de determinar su composición, pues resulta que nos sale un líquido altamente higroscópico. ¿Esto qué es? Que absorbe la humedad del ambiente. Absorbe la humedad del ambiente. El líquido de frenos se va, por decirlo de alguna forma, empapando de agua. Cuanto más veces abramos el bote, peor. Y de todas maneras, el bote tiene que estar conectado a la atmósfera. Lo está por un agujerito muy pequeño en la tapa que prácticamente ni se ve, ¿vale? Pero que es suficiente como para que entre humedad. Cuando baja el líquido de freno, cuando baja el nivel del líquido de freno, tiene que entrar aire del exterior. Ese aire lleva humedad y esa humedad la absorbe el líquido de freno. Por eso los líquidos de freno hay que cambiarlo como mucho cada 5 años. Porque si no, nuestro líquido de freno estará empapado
por llamarlo de alguna forma, cargado de agua y va a corroer la bomba, va a corroer los conductos, va a fastidiar las juntas, ¿de acuerdo? Y además va a tener una cantidad de agua que va a hacer que si en un momento determinado el líquido se calienta mucho, ese agua se va a evaporar, va a formar burbujas y nos va a dejar sin frenos, ¿vale? Los líquidos de freno no son de por vida, se cambian cada 5 años como mucho y preferiblemente cuando diga el fabricante, que es lo que hay que hacer. Bueno, volvemos otra vez a nuestro libro de texto, a nuestro libro de Editex. Digo de Editex, de Paraninfo, perdón. Lo siento, Paraninfo. Me he equivocado. Y vamos a retomar por donde íbamos. Ahora os va a explicar el libro cómo funciona la bomba. Yo creo que ya os lo he explicado. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, preguntadlo. En este caso que tenéis en este dibujito, pues vamos a tener la cámara de compensación más atrás, por eso tenemos aquí este tubo en diagonal, pero bueno, eso ya lo vais viendo. El principio de funcionamiento de la bomba, pues nada, todo el mundo sabe, o debería saber a esta altura, que la presión es la fuerza dividido por la superficie donde dicha fuerza se ejerce. Y el principio de Pascal nos dice que en todos los puntos de un fluido existe la misma presión. Con lo cual, si yo ejerzo una fuerza sobre un émbolo de un determinado diámetro, tendré una presión igual al cociente de la fuerza que yo he ejercido por la superficie de dicho émbolo. Esa presión se va a mantener constante en todo el circuito. Hombre, verá, tampoco es así, pero bueno, hay pérdidas de carga. Pero vale, la presión es la misma en todos los puntos del circuito, y entonces si al final del circuito yo coloco un émbolo de diámetro mayor, al tener la misma presión ejercida sobre una mayor superficie, el resultado va a ser una fuerza mayor. Con lo cual, un sistema hidráulico es una forma de amplificar la fuerza, que es el principio del gato hidráulico, que es el principio de nuestro sistema de freno, y que, bueno, es lo que nos va a hacer, como ya digo, amplificar esa fuerza. Si tenéis alguna duda más, pues ya sabéis, el próximo día me la preguntáis. El depósito de líquido de freno dice que normalmente se encuentra encima de la bomba, acoplado a la misma. Claro, si lo pone debajo va a ser un follón. Está diseñado para alimentar a los dos circuitos de forma independiente. Ya os lo dije antes, hay un mamparo, hay un tabique, hay una separación entre las dos partes del depósito que alimenta los dos cuerpos de la bomba. Algunas veces dispone de un medidor de nivel, que es un flotador unido al tapón con dos contactos. Si baja excesivamente el nivel de líquido, bajará el flotador, cerrará el circuito eléctrico y se encenderá una luz de aviso de falta de líquido. Hay otras veces que no hay flotador ni hay gaitas celestiales, y lo único que hay que hacer es mirar el depósito de vez en cuando para que no esté por debajo del mínimo. ¿Vale? Ahí tenéis la figura de los dos circuitos, de la bomba separada en dos, del depósito separado en dos, y de las dos cámaras de la bomba. Reguladores de frenada. Bueno, aquí retomamos algo que ya explicamos en el vídeo anterior. Os dije que los frenos traseros siempre tienen que ejercer menor fuerza de frenada que los frenos delanteros, por los motivos que ya comentamos y que no voy a repetir. Pero hay vehículos en los cuales la carga sobre el eje trasero varía. Un camión, un furgón, ¿de acuerdo? Cuando van vacíos no llevan prácticamente carga en el eje trasero, y cuando van cargados pues llevan la mayor parte de la carga en el eje trasero. En los vehículos normales, en los turismos,
en los utilitarios, pues bueno, vamos a tener un reparto de masas muy parecido en cualquier circunstancia, salvo que nos dediquemos al contrabando de melones o naranjas, en cuyo caso pues habrá momentos en los que iremos completamente cargados y llevaremos el eje trasero a tope. En condiciones normales, pues bueno, los vehículos de turismo, los vehículos utilitarios, pues van a tener un compensador de frenada fijo que va a impedir que la presión sobre los frenos traseros supere un determinado límite. En el caso de los camiones, en el caso de las furgonetas, vamos a tener un regulador que va a actuar en función de la carga. Estos reductores de presión para el eje trasero, como bien dice nuestro texto, son reductores de presión dependientes de la carga, dependientes de la presión y dependientes de la deceleración. Los dependientes de la carga transferirán más fuerza de frenado al eje trasero cuanto más peso haya sobre el eje trasero. Los dependientes de la presión limitarán la presión de frenado en el eje trasero hasta donde el fabricante determine. Y los dependientes de la deceleración lo que harán será cortar la presión a los frenos traseros cuando el vehículo alcance un ángulo de cabeceo suficientemente importante como para indicar que las ruedas traseras no van a estar prácticamente, bueno, sí van a estar en contacto, pero van a tener muy poca fricción con el suelo. ¿De acuerdo? Pues vamos a pasar a ver cada uno de estos tipos. Reductor de presión dependiente de la carga. Van montados sobre el eje trasero y actúan en función de la distensión de la suspensión. Claro, ¿qué ocurre? Vamos a ver la figurita. Aquí lo tenemos. Tenemos un grifo, porque esto no es más que un grifo, que lleva un extremo conectado al chasis y otro extremo conectado al eje. Cuanto más alto esté el chasis, significa que menos carga tiene. El grifo está más cerrado y menos presión da a los frenos traseros. Conforme vamos echando carga en el coche, en el camión, en la furgoneta, más se va a acercar el chasis al eje, porque más va a bajar. El eje tiene una distancia constante del suelo, la determinada por el diámetro de la rueda. La caja bajará con la carga y eso hará que nuestro grifo se abra. Cuanto más carga, más abierto el grifo, más presión a los frenos traseros. Creo que queda explicado. Si pegamos un frenazo y echamos la carga sobre el eje delantero, pues evidentemente se levantará la caja, se distanciará del eje trasero, cortaremos la presión y no tendremos riesgo de bloqueo en las ruedas traseras. ¿De acuerdo? Reductores de presión dependientes de la presión. Bueno, pues pueden montarse a la salida de la bomba, pueden montarse los bombines, pueden montarse donde os dé la gana, donde el ingeniero diga. Y lo único que van a hacer es cortar la presión enviada a los frenos traseros a partir de un determinado valor, con lo cual nos vamos a garantizar que no vamos a bloquear las ruedas. Esto sería para vehículos que no tienen una variación significativa de carga. Ahí tenéis unos reductores, aquí os los señalo con el puntero, unos reductores de presión a la salida de la bomba. ¿De acuerdo? Ya os expliqué antes cómo funcionaba con esta misma figura. Con esta misma figura os lo expliqué. Y bueno, luego tenemos los reductores de presión dependientes de la deceleración. ¿Qué ocurre? Bueno, pues vamos a ver, mientras que vamos circulando en condiciones normales, nuestro sistema de freno actúa como tenga que actuar. Es decir, va a mandar la presión a todos los actuadores por igual. Pero, y aquí está la figurita, cuando pegamos un frenazo,
el coche se inclina, ¿de acuerdo? La flecha 9 indica el sentido de la marcha. Cuando pegamos un frenazo, el coche se inclina y la bolita 4, que tiene su masa, como cualquier cuerpo, se ve desplazada hacia adelante y tapona el conducto de paso del líquido hacia el 6, que es la salida. El 2 es la entrada, el 6 es la salida, el 4 es la bolita. Que vamos circulando y frenamos poquito, no pasa nada. Pasa la presión, pasa por el conducto y sale y va a frenar. Que pegamos un frenazo brusco, la bolita se desplaza, tapona el orificio de salida y nos quedamos sin presión en los frenos traseros. ¿Por qué? Porque hemos pegado un frenazo, el coche se ha inclinado, vamos a quitarle carga al eje trasero y podemos bloquear las ruedas. Apuntad las duditas y las solucionamos en clase. Bueno, pasamos ahora a las tuberías y latiguillos. Las tuberías y latiguillos pues son los conductos por los cuales circula el fluido de nuestro sistema de freno y que van a llevar este fluido desde la bomba hasta los elementos de frenada. La diferencia entre tubería y latiguillo es que la tubería es un elemento rígido y el latiguillo es un elemento flexible. Aprovecho aquí para introducir unos conceptos que nos van a ser útiles a lo largo del curso y que vamos a ver fundamentalmente cuando estudiemos el tema de suspensión. En el vehículo hay dos tipos de masas: las masas suspendidas y las masas no suspendidas. Nada más pensar un poquito, llegamos nosotros mismos a la conclusión. Las masas no suspendidas son las masas que están en contacto con el suelo, rueda, sistema de suspensión, etcétera, etcétera. Y la masa suspendida, pues evidentemente es el resto del vehículo. Esto hace que haya un movimiento relativo entre las masas suspendidas y las masas no suspendidas. El recorrido de suspensión, el giro de las ruedas directrices, ¿vale? Por lo tanto, en nuestro sistema de freno tendremos una parte de conducción que va a estar en la masa suspendida, es decir, en el cuerpo del vehículo, que podemos hacerlo a través de elementos rígidos, las tuberías, que tendremos que conectar a la masa no suspendida, las ruedas, a través de elementos flexibles que permitan el recorrido de la suspensión o el ángulo de giro de la dirección. Estos serían los latiguillos. Las tuberías son, dice aquí, que son metálicas, evidentemente. Las hay de distintos materiales y van sujetas con grapa a lo largo de todo su recorrido. Su diámetro interior está en función del caudal que debe fluir. Los latiguillos son de caucho, o de caucho un poquito más reforzado con elementos textiles y forrado de elementos metálicos para que no le afecte el rozamiento de alguna otra pieza. Y son la unión de el elemento actuador, bombín o pinza, con el chasis del coche. Vamos a ver, cuando se trata de vehículos con eje rígido, el latiguillo va a estar entre el eje y la carrocería del vehículo. Y luego, desde que el latiguillo llegue al eje, por el eje va a haber un conducto rígido que llegue hasta el actuador, ¿vale? Tienen una gran capacidad de absorber las vibraciones sin ser dañados. Bueno, ahí tenéis
en el dibujo, pues tenéis las tuberías y tenéis los latiguillos. Lo han puesto todo el mismo color para que lo podáis distinguir bien. Ahí tenéis un latiguillo, pero bueno, me parece a mí que tampoco hace falta. La unión de las tuberías entre sí, con la bomba, con los latiguillos, etcétera, etcétera, se realiza a través de racores roscados, ¿vale? Aquí tenéis latiguillo, en la parte izquierda, en la parte derecha tenéis dos latiguillos con una tubería rígida en medio. Parada. Antes de continuar. Bueno, esto que tenéis aquí es una llave de racor, ¿vale? Hemos dicho que los latiguillos y las tuberías se unen mediante racores. El problema que tenemos es que el acoplamiento es cónico. Entonces, con poco par que ejerzamos durante el apriete, nos va a costar mucho aflojarlo posteriormente. No os he dado clase de tornillo porque no me corresponde, eso os lo darán en elementos, pero cuando utilizamos una llave plana, corriente, al intentar aflojar una tuerca, ejercemos presión sobre dos puntos de dos caras de la tuerca. En el caso de un racor eso es muy poca superficie y lo único que vamos a conseguir es ponerla redonda. Para ello utilizamos, para aflojarlo, utilizamos llaves de racor como la que tenéis en la imagen. Esta va a distribuir el esfuerzo de aflojar el racor al menos en 4 puntos, con lo cual el riesgo de poner redonda la tuerca es mucho más bajo. Si os fijáis, es una llave estriada que tiene un corte para poder hacer pasar la tubería. Paro un momento porque os voy a poner otro tipo de llave. Aquí tenéis el otro tipo de llave. Esta sería una llave de racor de carraca, ¿vale? Es una llave cerrada, es una llave que se apoya en los 6 puntos que ofrece nuestra tuerca, nuestro racor, ¿vale? Pero que además nos permite realizar el giro como una llave de carraca normal y corriente. Evidentemente son llaves caras y son llaves que, bueno, se utilizan para lo que se utilizan. Continuamos. Vale. Ya os enseñaré, si da tiempo y si el COVID lo permite, ya os enseñaré en el taller cómo se abocarda, cómo se hace la boca de una tubería y cómo se le coloca el racor correspondiente para su conexión con el resto de los sistemas de frenado. Bueno, líquido de freno. Ya os he explicado algo antes. Ya os he comentado. El líquido de freno tiene que tener unas características que es viscosidad estable, ¿vale? Si el líquido de freno cambiara de viscosidad, pues la transmisión de esfuerzo no sería la misma a distintas temperaturas. Temperatura de ebullición alta, muy alta. Y temperatura de congelación baja, muy baja, ¿vale? Ya hemos dicho que si el líquido hierve, pues evidentemente las bolsas de gas que se produzcan van a absorber la presión que ejerzamos sobre el sistema y van a impedir la frenada. Y si se congela, pues ya no hay nada que explicar, porque lo entendéis perfectamente. La viscosidad adecuada, si es demasiado fluido, pues se escapará por cualquier lado, y si es demasiado viscoso, pues nada, ya habíamos hablado antes de la viscosidad. Tiene que tener una capacidad de lubricación suficiente para evitar el desgaste de los elementos móviles. Tiene que tener una óptima transmisión de presiones, ¿vale? Con las mínimas pérdidas de carga. Tiene que tener una resistencia a la absorción de humedad, que ya digo que es de pena,
y que absorbe la humedad estupendamente, ¿de acuerdo? Por eso hay que cambiarlo cada cierto tiempo, porque la humedad, como ya dijimos en su momento, pues baja el punto de ebullición y por otra parte corroe los componentes metálicos. La compresibilidad tiene que ser mínima, eso dado que es un líquido tampoco pasa ningún problema, tampoco hay ningún problema. Debe ser compatible con las tuberías, con los latiguillos, con la junta, etcétera. Habla de durabilidad de al menos 1 o 2 años. Yo antes os hablaba de cambiarlo cada 5, pero bueno, esto depende del fabricante. Y luego dice que el líquido de freno está regulado por las normas DOT. DOT, además de significar punto en inglés, también son las siglas del Department of Transport de los Estados Unidos, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos. ¿Vale? A día de hoy tenemos 4 clasificaciones DOT para los líquidos de freno. La DOT3, la 4, la 5.1 y la 5 con base silicon. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una tablita, os la pongo, en donde os da el mínimo punto de ebullición en seco expresado en grados centígrados de cada una de las clasificaciones DOT. ¿Vale? El punto de ebullición en húmedo se mide aportando al fluido un 3,5% de humedad y, bueno, cada uno de los DOT tenéis aquí su punto de ebullición. Esto sería, por entendernos, el punto de ebullición del líquido al final de su vida útil, ¿vale? En el plazo que nos determine el fabricante del coche o el fabricante, y en la tabla de arriba tenéis el punto de ebullición del líquido recién cambiado. Aquí os quiero hacer una referencia que es importante. Si os fijáis, cuando compráis aceite, lo podéis comprar en botes de medio litro, en botes de 1 litro, en botes de 5 litros o en bidones de chiquicientos litros. Pero cuando compráis líquido de freno siempre viene en botes pequeños. ¿Por qué? Porque cada vez que abrís un bote de líquido de freno, estáis metiendo en el interior aire cargado de humedad que va a ser absorbido por el líquido. ¿Vale? No se vende en garrafas de 5 litros. ¿Vale? Y es por el motivo que os acabo de explicar.